y dentro de muy poco, muy corto tiempo, veremos a Giovanni hablando y a ella de su... Bueno, vamos a dar la bienvenida a Visa aquí, que nos viene a hablar de qué es lo que va a pasar con muchos famosos. Bienvenida al programa otra vez. Muchas gracias. Ya veo que no te operaste. Una medium espiritual que le dijo a Ya Raúl me hace puedo parar de la poco, barriga. Le dijo Ya hace puedo. poco. Ya Exacto. puedes, a banda ancha, todo va a salir Pero bien. me hiciste esperar casi 4 o 5 meses. Bueno, No, Raúl, no Raúl, tanto, no, unos Raúl, meses. pero te hice esperar para que cuando lo hicieras para salir bien. Ya tú Gracias. ves. Ya tú ves. Oye, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar de los hermanos Menéndez. Sí, ¿Salen de la cárcel o no? sí salen de la cárcel. Dentro de muy poco vamos a ver que... Yo me imaginé que iban a salir. Dentro de muy poco vamos a ver que la condena la van a reducir y después... No, ya la van a reducieron, soltar. ya lo pueden sacar. Mira, si nos están Bueno, viendo cambiaron. los hermanos Menéndez en la cárcel ahora mismo, dice Viz que ustedes van a salir muy pronto. Sí, totalmente es un sí. Van a salir de la cárcel y vienen muchos proyectos buenos para ellos, en el cual vuelven a ser como era su padre, millonario. Wow. Tenemos Nuevamente. eso. Ok, Irina Baeva y Giovanni Medina, ¿llegarán al altar o esto es solamente un romance que va a dar muchísimo, como está dando de qué hablar? Y si yo les dijera que ya ellos están casados, ¿qué? Ustedes me dirían, ay, novis, esto es mentira. Ya ellos están casados y dentro de muy ¿Cómo poco, van a estar casados? ya ellos están casados y dentro de muy poco, muy corto tiempo, veremos a Giovanni hablando y a ella de su boda. Que se casaron ya, no Sí. O imposible. sea, que ya hay un papel de por medio. Ya hay un papel. Pero ya espérate, hay el una hombre este que es firma. de este tamaño, más pequeño que Carlitos, va a haberse casado con esa mujer espectacular. Bueno, en el amor no manda el tamaño. No, Raúl. Y Raúl se sigue diciendo, ¿qué tiene él que no tengo yo? Sí, ¿Qué ¿Tú tiene, crees que Raúl? se casaron? sí creo no. Estoy segura que ya se casaron y puedo decir que una de las cosas que él quiere es tener a Irina a su lado para hacerla crecer, no solo para las televisiones, sino para una carrera política con él. Wow. Ok, hablando de alguien que está en su mejor momento profesional, Sí. pero queremos saber si Shakira va a encontrar de nuevo el amor después de todo lo que ha pasado. No, es un no rotundo todavía. ¿Por qué? Porque ella es acuariana, ella es muy soñadora. Para ella volver a tener un hombre a su lado tiene que ser un hombre perfecto, la perfección no existe. Ella se va a dedicar mucho más a sus hijos, a la carrera que quiere con sus hijos y todavía el amor no llega. So, por ahora, por Mira, un buen no, tiempo. O sea que no lo ves cerca. por Pero un está saliendo con un montón de gente, porque la vemos muchas veces con uno, con otro, con esto, con lo otro. Raúl como que saliendo con mucha gente. no lo he visto. ¿sabes? ¿Fuiste Yo con no lo he el visto jugador de saliendo con nadie. basquetbol, con Lewis Hamilton, con... No, Hubo un no la he tiempo que se le veía acompañada de muchísima La he visto gente. sentada en la misma mesa, pero no quiere decir Claro. que estén saliendo. No, salían de los clubs de noche juntos. No, yo no la he visto de mano con nadie. ¿En qué club? Cuando estaba en Londres, cuando estaba en diferentes Estaba lugares. parada fuera de un club, pero no es que estaba en el club. Era de día, el club estaba cerrado. No, se vio con Lewis Hamilton un montón de veces. Se vio con el jugador de baloncesto de los Miami Heat en varias ocasiones. Creo que lo de Lewis Hamilton más, no, pero no, quizás creo. salieron que era como nada amigos. serio. Bueno, el amor no se cobra, así que lo de es disfrutarlo. Que lo disfrute. Ahora, Que en el lo trabajo sí hay disfrute. que cobrar y tú tienes un evento Sí. próximamente que quiero saber de eso. Hay un evento aquí en Miami, en el hotel HB, 7 de junio. ¿Dónde? ¿Dónde es? Aquí en Miami, en la 36. En el área del Doral. En el área, no, yo creo que La no pertenece al Doral, al aeropuerto. Cerca del Cerca del aeropuerto. Sí, aeropuerto. sé dónde es. Perfecto. Cerca del aeropuerto. Sí, Sí, el sí, hotel sí. que está frente al aeropuerto, Ok. donde se abren las puertas el 7 de junio a las 5:30 de la tarde para conectarnos con todos aquellos seres que no están con nosotros, pero nos acompañan en otra dimensión, como es tu mamá, como es la tuya, como es mi padre, mi madre. Bueno, pues traerlos a... ¿Y la gente puede ir allí?
No, ya las entradas, ya lo que quedan son 12 entradas. 12 entradas. 12 ok. ¿Y entradas. si quieren para 12 personas más? No. Que lo busquen. Es un cupo para 300 personas, pero nos queda solamente en venta 12 entradas. ¿Dónde tienen que llamar? ¿Qué tienen que comunicar? Tienen que entrar a la página. A tu Instagram, por lo menos. A mi Instagram. Ok. Y ahí encuentran toda la información. Gracias, Vic. Muchísimas gracias, señora. Vamos a una Te pausa, ya queremos, mi volvemos amor. con más. Del Gracias, Flaca. gracias, Vic. Bueno, señores, un tremendo revuelo se ha formado con Jennifer López luego de que, como acaba de decir Raúl, anoche se besara con otra bailarina y también con un bailarín en los American Music Awards en Las Vegas. Las reacciones no se han hecho esperar, así que pasamos con Yelena Solano a su ciudad de Nueva York para que nos cuente. Adelante, Yelena. ¿Qué dice la gente en el barrio de J-Lo? Hola, mi gordo. Mi Lili, déjeme decir una cosa, que luego que Jennifer López pues tuvo su regreso triunfal, 7 minutos de sensuales movimientos, ella definitivamente escandalizó las redes sociales y los comentarios a favor y en contra, pues lógico que ustedes saben que a la gente le entretiene un poquito el chisme y aquí les va. Jennifer López está en boca de todos, luego de besarse anoche con una de sus bailarinas durante su presentación en los American Music Awards. Y como era de esperar, las críticas a favor y en contra no se hicieron esperar. Ella es famosa ya, no necesita hacer eso, no sé por qué lo hace. Ella es como para buscar controversia, porque ella no necesita fama, porque ella ya la tiene. De Jennifer López se puede esperar cualquier cosa, ya se cansó de los hombres. Después que Ben Affleck la votó a ella no encuentra qué hacer y ella quiere llamar la atención otra vez. Pero mi hija, ya tú tienes tus hijos grandes, tú tienes tu dinero para vivir. Oye, J-Lo, ya tú tienes una edad, ya déjale eso a esas chamaquitas que están subiendo, como Yailin, a Lady Gaga, a todas esas chamaquitas nuevas, ya a ti no te luce nada de eso. Coge un rosario ya. Eso está bien, ya ella ha hecho de todo y si ella se siente así ahora después de vieja, ya ella tiene sus hijos, fue mujer de matrimonio, ahora que disfrute su vida. Eso es estrategia para que ella vea que ella todavía puede, ella está viendo a Shakira, que Shakira le quiere comer los manices, entonces ella tiene que hacer lo que sea para llamar la atención, para venir con ese show explosivo de ella. Parece que está desesperada ya, pues la vejez le ha cogido con eso. En la vida de cada cual es su vida privada y hace lo que le da gana con su vida. ¿En serio? ¿Really? No good. Muy feo se ve eso, pero muy feo. A su edad ya. No, linda, que vuelve mal, que dígale. Pues está bonito eso. Eso es vulgaridad. No, mi amor, no. No, jamás debe de pasar eso. Y si lo hace, que lo haga escondido en su casa, entre closet. De esa edad de ella no es para eso. ¡Ay, Bueno, muchos aseguran que fue un momento artístico, que una mujer empoderada, y otros que dicen que de repente porque ve a Shakira como competencia y que es una manera de ella vender su gira. Eso es todo de mi parte, besitos y quien puede, puede. Tiene un tremendo cuerpazo Yelena, y baila está muy bien. haciendo lo mismo que hace Madonna para llamar la atención, para la gente hable de eso. Hoy, cuando estaba viendo todo el mundo hablaba de eso. Fue lo que la gente hablaba al principio de la historia. Ay, Jennifer López en todos los periódicos era lo que había hecho. Ahora, entonces fue lo que ella quería hacer para que todo el mundo hablara de ella. Las maromas que hizo J-Lo ayer a los 55 años de edad, 56 que va a cumplir, es lo que se debería estar hablando en el día de hoy si no se hubiera besado con esta chica. Yo creo que el show de J-Lo fue... ¿Tú crees que iban a hablar de lo que ella hizo bailando? No, y el show fue espectacular. A ti porque te gusta eso de bailar, pero la gente no va a hablar de eso. La gente va a hablar de que se besó en la ¿Crees boca. que una mujer de 55 años que antes Eso era no es tan viejo, considerada- Lili. Ahora. Yo te puedo usar Pero así, siempre ha sido... Dale, tú corre para mí, yo saco así. Si tú me dijeras una mujer de 80 años, Vamos, Lili, no confíes en mí. Cógelo despacito, despacito. en California las cosas se le están complicando al famoso P. Diddy debido a todos sus recientes escándalos y el juicio que enfrenta en estos momentos en Nueva York. Bueno, ahora hay muchos señores que se oponen que el nombre del artista siga figurando en el Paseo de la Fama. Vamos a ver de qué se trata todo esto.
Tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood sigue siendo uno de los reconocimientos de mayor prestigio en el mundo del espectáculo. Y Sean Diddy está a punto de perder la que le dieron en el año 2008 por sus grandes logros musicales. Ha sido uno de los artistas mejores cotizados a nivel mundial, no solo aquí. O sea, va desde su marca de ropa, de su música, de sus películas, de sus videos como productor, no solo para él, sino también para otros artistas. Las acusaciones de acoso sexual, violencia e incluso tráfico sexual que está enfrentando actualmente el compositor y productor musical ha provocado que muchas personas no estén de acuerdo que en el Paseo de la Fama mantenga una estrella que, si bien como artista se la merece, como ser humano deja mucho que desear. Si llamar a las mujeres, pues obviamente nadie no lo debemos aceptar, porque todas somos mujeres y tenemos que apoyar a las mujeres. Pues que lo borren para mí, todas las cosas que has hecho, pues vamos a mirar todo lo que ha pasado con P. Diddy y todo eso. Que sí debería estar removido de Hollywood, especialmente por lo que le hizo a las mujeres. La mujer no es para maltratar ni abusar de ella, es lo más correcto, que le quiten la estrella. Fuimos a preguntarle al respecto a la Cámara de Comercio de Hollywood, los encargados de otorgar las famosas estrellas, y según sus propias palabras, ellos no tienen el poder de eliminar ninguna estrella una vez que ya fue entregada y cementada. Su estrella en el Paseo de la Fama está protegido. Dicho de otra manera, es como un hito histórico y no se le puede quitar la estrella a una persona, aunque esa persona vea envuelto en diferentes problemas. Esta no es la primera vez que algunas personas muestran su rechazo a estrellas de famosos personajes en Hollywood, como han sido los casos de Donald Trump, Bill Cosby, e incluso también han querido eliminar la estrella de Michael Jackson. Lo que él haya hecho o no hecho a nivel personal, pues ya eso se verán en las cortes y el juez decidirá para dónde va, pero remover una estrella de Hollywood es imposible. Pero no entiendo, Michael Jackson, ¿por qué le querían? Michael Jackson no fue encontrado culpable, tengo entendido, ¿no? Bueno, Raúl, ya esto es otro programa y otro tema, obviamente fue por todas las acusaciones que tuvo por menores de edad. Ahora, lo que acabamos de escuchar, es imposible, no importa lo que pase, Raúl, y te pase como ser humano, que te quiten tus logros. Al final, la estrella en Hollywood es, me imagino, que por logros en tu carrera a través de los años, la popularidad que tuviste en cierto momento, la influencia que tuviste, lo que lograste con tus compañeros. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa, porque P. Diddy todavía no ha sido condenado, no lo han encontrado culpable en este juicio, y puede ser que después que termine este juicio tenga que enfrentar un juicio en California, quizás también. Por supuesto. ¿Quién sabe? Sí, por supuesto, Raúl. Vamos a ver qué pasa, a ver si lo encuentran culpable o no, y de ahí se sabrá. Pero como, mira, no sabía eso. Pero la estrella, aparentemente, claro, que la gente se pone, bueno, hay que remover la estrella. Eso es imposible de hacer, señores. Eso es para la historia. Miren con el vestido que viene Clarissa Molina en el día de hoy. ¿Te gusta, Raúl? Yo he visto en tu El color está bello, te queda perfecto. Olvídate de ese vestido. Yo he visto a Clarissa en traje de baño. En traje de Bueno, uno la vio en Instagram en el día de hoy. No tiene que ir uno tan lejos. Yo estaba manejando, no sé ni si le di like ni si comenté, pero voy a darle 10 likes y comentar. Explíquenme este fenómeno de mujer. Y ahora aquí toda tapada, ¿no? Pero ¿cómo te pasa? Tenía que venir en bikini, flaca. Clarissa, ¿qué tú haces tapada después de poner estas imágenes? Ay, imagínate, flaca, estaba haciendo el contenido para esta línea de trajes de baño que están haciendo esta campaña de la nueva colección. Te están pagando para hacer un comercial de traje de baño. Exactamente. Trabajo. Porque digo, oye, ¿por qué Clarissa se tiene que poner esas fotos ahí en traje de baño? Hay que trabajar, Raúl. ¿Y este es el mismo traje de la gente del traje de baño? No, este es porque diferente. esto te queda bello. Bello, Raúl, y gracias. Lindísimo. Te lo agradezco, de verdad. Pues mi hija estaba haciendo lo mismo. Exactamente. Y seguro que eso no es muy caro, ¿no? Qué belleza. Que no es muy caro ese vestido. Bueno, Raúl, y no voy a decir el precio para que no se asusten. Sí, no se ¿Cuánto asusten. vale? Imagínate, Raúl, y prefiero no decirlo. Pero es que tiene que verlo. Mentira, no lo sé, no me acuerdo. Ok, déjenme cambiar el tema. Todo esto pasó, señores, en Casa de Campo, en Paraíso, como le digo yo, en el lugar que amo de República Dominicana. Te lo digo yo por años y tú no me hacías caso. Siempre Raúl le pelea, te dije que compráramos una por casa. Por años yo iba a Casa de Campo, le decía a Lili, no. Ahora, bueno.
No, de verdad. No, un se momento, pasó no es que no increíble. le decía no a casa de campo, le decía no a comprar una casa para que la gente Claro, entienda. Sí, porque no me meten unos líos. No, casa de campo es casa de campo siempre. Que by the way, todo el mundo me estaba diciendo que cuando regresamos allá a hacer el show. ¿Están Vamos ready? en ¿Quieren irse? octubre al Festival de Comida de Casa de Campo, que es el tercer año que lo hacen con los mejores chefs del Estados Unidos, y de verdad que son los mejores chefs de Estados Unidos. Así es. Algunos de los más famosos que salen en televisión y todo, y el año pasado fue un hit, y regresamos en octubre. Yes, I know. Estoy feliz. Pero el hit ayer fue Clarisa en traje de baño. Clary, adelante. Gracias, mi flaca, gracias, mi gordito. Bueno, señores. Ahora, ¿cuánto vale el vestido? Te digo ahora. Para que la gente Miren, señores, sepa. vamos a empezar con Toquilla. Ella es súper fanática de Beyoncé, por lo que fue a verla al concierto en el MetLife compartiendo estas imágenes. Miren cómo estaba llorando de la emoción, donde asegura que no sabe cuántas veces ella lloró, obviamente, y no podía parar de decir, Beyoncé es chiquitita. Le agarró, le cogió con decir eso. Ella es chiquita, pero bueno, qué chulo. Chiquitita. Ajá, como bajita, como... No, de como chiquitita. No, eso es ella no es tan alta, creo. no, ok, no sé, encantado. No. Yo tampoco. Bueno, por otro lado, Salma Hayek felicita a su amado esposo en el día de su cumpleaños con esta foto familiar junto a su hija, que en esa época estaba todavía pequeñita, y obviamente le dedicó un mensajito de cumpleaños, que qué bueno que esa familia Viste que todavía mantenga se sigue súper enamorando unida. de él. Ay, eso me encantó. Ay, sí, yo también. de verdad Raúl y que Mili se sigue enamorando de ti. Ay, eso me encantó. Miren, quién sabe. Te voy a defender. Ok, Clarisa paso no para quiere todo. decir el precio del vestido porque eso se lo trae la que la viste a ella. ¿Te presta el vestido o te lo...? No, este es mío. Este es tuyo. Sí, este es mío. ¿A que no te costó más de $200? No sé, Pero Raúl, estamos no me hablando del acuerdo. vestido del traje de baño. Ahora la pregunta, ¿qué importa el precio? Ah, no es de la gente de los ¿Pero trajes de qué baño. importa el precio? Porque la gente... Pero... ¿Tú no ves que la gente está interesada en todos estos vestidos para comprarlos? Ah, ¿que cuánto te costó la corbata? Preguntan. Clarisa, Con estas imágenes vamos a de dejarlo, Clarisa, vamos a dejar esto, nos vamos a una pausa y ya Más volvemos. imágenes, por favor, de esta belleza. ¿Cuál es el problema de decir el precio del vestido? Yo no lo sé. Hasta allá. ¿Cuál es el precio? Bueno, Hablando de mujeres, vámonos con Chiquis, señores, que llegó a Nueva York para promocionar varios proyectos en los que está trabajando. La cantante asegura que ha madurado mucho, estoy de acuerdo con ella, y que está muy feliz en lo personal y lo laboral. Nos encontramos con Chiquis durante su visita en la Gran Manzana y esto nos dijo. Estoy feliz, estoy contenta de estar aquí. Me encanta Nueva York. Antes no me gustaba tanto. ¿Por qué? No sé. Yo creo que venía y no veía lo bonito que tiene y todo lo que tiene que ofrecer Nueva York. Por mucho tiempo paré de compartir muchas cosas en las redes sociales. ¿Por qué? Yo creo que, no sé, como que... Emilio, mi esposo, me ha ayudado mucho a estar en el presente. La cantante se encuentra trabajando en varios proyectos, más concentrada y feliz que nunca. Yo siempre he sido de muy buen diente, ustedes lo saben, siempre lo he dicho. Y pues el año pasado estábamos de gira, un año muy ocupado, gracias a Dios, y pues dije, ¿sabes qué? Siempre que llego a una ciudad, siempre estoy buscando, y yo me acuerdo y me recuerdo, tengo buenos recuerdos de la comida. A mí se me olvida todo, pero si digo, ese lugar donde comí rico, ya me acuerdo. Y dije, ¿sabes qué? Aquí esto es un show. A mi Raúl, con mucho gusto te invito porque ya vamos a tener una segunda temporada. Óyeme, tú que te la pasas viajando todo el tiempo, ¿tu esposo no se pone celoso? No es celoso, ¿eh? Yo creo que al inicio de nuestra relación sí era un poquito más difícil porque él se estaba hallando, nunca había estado con una mujer como yo. Chiquis asegura que anhela convertirse en madre. Ahorita estoy, ¿cómo se dice? Practicando, disfrutando del matrimonio, así que a ver lo que Dios quiera. Estoy muy feliz, yo creo que yo también ya, como decimos los mexicanos, agarré la onda de decir, ya sé lo que yo quiero en una relación, cómo me voy a comportar, qué es lo que quiero y no lo que quiero, y tratar a las personas como yo quiero que me traten. Ya yo creo que esa es la edad, ¿no? De madurar y sí me siento feliz. La cantante ha hecho varias rifas y nos revela el significado de las mismas. Me encanta conocer a mi gente, o sea, esa es una forma de que ellos tengan algo mío y yo se los llevo. También están pidiendo a mi esposo, pero eso no se rifa, jamás. Ay, no, ya yo te iba a decir, yo iba a rifar el mío. Me das un porcentaje, no te creas.
Ahí está, Chiqui y yo vamos a rifar los maridos y voy a rifar hasta mi camarógrafo. Raúl, y ya lo sabes, Chiqui quiere salir a comer contigo. Te voy a invitar a un lugar donde vende unos burritos bastante buenos, así que comunícate con ella. Muchísimas gracias, me encantaría ir con ella a cenar. Está linda, está en su mejor momento. Mi niña bella, te mando un beso. Así.